Buenos días, hermanos. Buen día, buen día. Gracias a Dios ya nos pudimos enlazar. No sé, por una extraña razón nos ha pasado que hemos llegado aquí a la congregación y no tenemos internet, pero después ya se restablece. Vamos a reportarlo ahí con Telmex para ver qué está pasando, pero gracias a Dios ya estamos enlazados y les pido que oremos para tener el estudio de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias Dios por todo lo que haces, Jesucristo, por nosotros. Gracias Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos honrarte, bendecir y exaltar tu santo nombre de mejor manera, Señor. Gracias por la obra de salvación que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias Señor, porque no solamente nos has salvado, que eso es maravilloso, Señor, es lo más extraordinario que nos ha pasado en la vida, sino a través, Señor, de tu buena voluntad, nos permites conocerte, Señor, cada día más. Te alabamos, te damos gracias por este tiempo y oramos para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, recibir la instrucción del día de hoy, la palabra, podamos hacer este repaso importante, Señor, de nuestra confesión de fe, de nuestros distintivos, y podamos tener unidad doctrinal, Señor. Esto nos fortalecerá, Señor, como iglesia, y hará, Señor, que nosotros podamos honrar y exaltar tu santo nombre de mejor manera, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, pues ya estamos enlazados con esta diferencia de hora. Está aquí fresquecito, llegamos muy como que, pues ya sabes, ya está la primavera y todo esto, pero aquí sí está haciendo un buen de frío. Entonces, pero mira, gracias a Dios creo que Laila ya me está haciendo un tecito para que no me enfríe de más. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Y pues por la gracia del Señor, amados hermanos, pues ya terminamos la confesión de fe y los distintivos. Después de pasar una buena cantidad de semanas enseñando esto, hemos terminado y eso, hermanos, me da mucho gozo. He visto hermanos que han descargado la confesión de fe, hermanos que han estudiado. Platicaba con un hermano, me dijo, ya estoy yo, ya la leí toda y estoy de acuerdo. Hay ciertos puntos que yo quisiera preguntar, quisiera ver, pero en general dice, yo estoy de acuerdo con la confesión de fe de la congregación. Eso, hermanos, es sumamente importante porque nosotros necesitamos tener esa unidad en la palabra, la unidad doctrinal. Es muy difícil que una iglesia avance cuando cada quien cree de la Biblia lo que quiere. Es muy difícil que una iglesia sea funcional, pueda servir al Señor de mejor manera cuando cada quien cree de la palabra de Dios lo que quiere. Cuando una iglesia está unificada en doctrina, es más fácil unificarse en todo lo demás. Pero cuando una iglesia no está unificada en doctrina, definitivamente, hermanos, no vamos a poder trabajar para la gloria de Dios. Por ahí oía en una ocasión a R.C. Sproul, que es un excelente maestro bíblico. Él decía decía una frase, dice, ¿cómo podrán volar juntas aves de distinto plumaje? ¿Cómo podrán volar aves juntas de distinto plumaje? Y sí, si tú ves, cuando ves las parvadas, es muy común cuando vas hay aguas calientes, por ejemplo, cuando vas como si fueras tan seguido, ¿verdad? Yo creo que yo soy el que va más seguido con la familia, pero es muy común ver parvadas impresionantes, pero una cantidad densa de aves volando en la misma dirección, pero no se ve que sean de distinta especie, de distinto plumaje, son exactamente iguales. Entonces, cuando hay esa unidad, pues uno puede recorrer grandes distancias. Cuando hay una unidad doctrinal, cuando tenemos el mismo plumaje doctrinal, por decirlo así, pues nosotros podemos volar juntos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay diferencia doctrinal, hermanos, va a ser muy difícil que esta iglesia avance. Decía R.C. Sproul que en una ocasión él estaba predicando en un lugar
lo invitaron a predicar una serie de exposiciones, de enseñanzas bíblicas, y dice que lo invitaron a comer, los hermanos, dice una buena cantidad de hermanos me invitaron a comer. Era una iglesia con un corte carismático pentecostal. Dice, yo les quería ayudar a esa congregación, les quería ayudar. Y los hermanos muy amables, estas personas muy amables me llevaron a comer, nos sentamos a comer. Y él estaba realmente impresionado por la armonía que tenía entre ellos. Dice que estaban a la mesa y se hablaban con cariño, con amor, con respeto, con hermandad, se decían hermanos, expresaban su amor con sus actitudes, y R.C. Sproul estaba maravillado, dice, ¿cómo es posible tanto amor entre ellos? Y R.C. Sproul les hizo una pregunta, y más que nada por una situación de interés de saber cómo habían alcanzado esa unidad en amor. Y ellos decían que pues oraban juntos, que se soportaban los unos a los otros, o sea, todo eso que realmente la Biblia dice que tenemos que hacer. Pero cuando les preguntó algo muy importante que debe de ser preguntado a toda iglesia, cuando les preguntó cómo han alcanzado la unidad doctrinal, se quedaron así como que no entendemos. Y les dice, sí, ¿cómo han alcanzado la unidad doctrinal y las diferencias doctrinales que pueden pasar en una iglesia? Dice que en menos de 10, 15 minutos terminó la armonía y terminaron peleando, diciendo, es que yo no creo lo que tú crees, es que tú interpretas mal la palabra de Dios, es que ese pasaje yo creo que es esto. El otro le empezó a contestar y le dijo, no, tú estás mal porque yo creo que este pasaje es esto. Y ese amor que tenían era realmente falso, hermanos, porque esa unidad que tenían era falsa, porque simple y sencillamente no tenían unidad doctrinal. Tenían unidad doctrinal para trabajar muchas cosas dentro de la iglesia, tenían unidad, tenían unidad para trabajar en la iglesia, para ministerios, para hacer cantidad de cosas, pero no tenían unidad doctrinal. Y como no tenían unidad doctrinal, en cuanto se toca el tema de la doctrina, truena el asunto. No debe de pasar en palabra abundante eso. Debemos de tener esa unidad doctrinal. Por eso es bien importante, hermanos, que pasamos este tiempo de estudio de la confesión de fe y de los distintivos, para que nosotros podamos tener esa unidad doctrinal. Yo te pido que vayas a Efesios 4, versículo 1. Creo que entramos más o menos, ya nos enlazamos como 15 minutos pasadito, entonces a lo mejor yo te pediría que tomáramos ese tiempo de más, Bien, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, aquí Pablo va a hablar de algo muy importante. Y si te fijas, la pericopa de este pasaje habla de unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu. Y aquí Pablo, pues sabemos que él estaba en una situación de prisión. Él quería que la iglesia lo supiera para que la iglesia orara por él, para que la iglesia estuviera en un solo sentido espiritual orando por la libertad del apóstol. Y dice ahí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, aquí la pregunta es, ¿cómo es andar dignamente bajo la vocación, bajo el llamado que Dios nos ha dado? Con toda humildad, ahí empieza la expresión, ¿cómo debe de ser? No hay unidad si no hay humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, una iglesia, hermanos, aquí está diciendo que es llamada, debe de ejercer su gracia, la gracia que Dios le ha dado por medio, hermanos, de la unidad. Y dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo
de la paz, dispuestos siempre. O sea, lo que debemos de buscar en la iglesia siempre es la unidad. Es contrario a la voluntad de Dios, es pecado incluso dividir a una iglesia. Que una iglesia se divida olvidando conceptos de humildad, de mansedumbre, de amor, es algo en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el Señor Jesucristo dice que es un pecado tan grande que merece muerte, muerte espiritual, incluso puede ser hasta muerte física. Recuerdo en primera a los Corintios, cuando el Señor Jesucristo les está hablando acerca de lo importante que de que los corintios tuvieran unidad. El Señor dice que el que atente contra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, será destruido. Entonces es sumamente delicado, hermanos, que la iglesia no tenga unidad. Y esta unidad, hermanos, la tenemos que alcanzar a través de actitudes espirituales como la humildad, la humillación delante de los demás, tener un sentido de que ellos son mayores que nosotros, los demás son mayores que nosotros dentro de la iglesia. Incluso es una actitud que debe de ser una actitud general, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Mansedumbre, o sea, una capacidad de poder ser mansos, de ser guiables, de ser obedientes a la voluntad de Cristo, soportándonos con paciencia, y eso habla de que estar en una iglesia no es fácil. Hay conflictos, hay problemas. Quien piensa que la iglesia es ya la catedral de la perfección, hermanos, pues simple y sencillamente está equivocado. La iglesia, hermanos, es un hospital donde se vienen a hospitalizar muchos enfermos espirituales, pecadores a fin de cuentas. La iglesia se constituye de pecadores, hermanos, no se constituye de gente perfecta, de santos culminados o encumbrados o terminados. No, la iglesia, hermanos, para ser parte del cuerpo de Cristo, uno de los requisitos es ser pecador. Entonces, no hay iglesia perfecta, por eso el apóstol Pablo dice: con paciencia, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está diciendo que hay un vínculo muy poderoso para la iglesia, que es el Espíritu Santo, por medio de esa paz que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Recuerda los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando uno ejerce esos atributos del fruto del Espíritu, hermanos, lo que va a haber unidad, Un cuerpo y un espíritu, dice, un solo cuerpo, o sea, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, unidos a través del Espíritu Santo. Recuerde lo que dijo también Pablo a los Corintios acerca de que nosotros fuimos insertados, lo dice a los Corintios, fuimos insertados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos parte del cuerpo del Señor, que es su iglesia. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, o sea, ve esto: un Señor, una fe, un bautismo. Un solo Redentor, nuestro Señor Jesucristo, una fe que se refiere a una sola creencia, porque aquí la palabra fe no se refiere a una fe para creer, sino que es una fe es el cuerpo doctrinal, que nosotros tenemos para alcanzar esa unidad. Entonces, dice aquí: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual fue sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso ya en algún momento lo explicaremos. El que descendió
Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, habla de que nuestro Señor Jesucristo descendió en el momento de su muerte, y eso lo explicaremos después, a un ámbito, al ámbito del infierno. Pero después el Señor fue exaltado hasta lo sumo, o sea, fue nombrado la autoridad sobre toda autoridad. Y dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, el Señor en su gracia, en su poder, él mismo constituyó, o sea, levantó, nombró para la iglesia de Cristo, dice apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin, ¿por qué fin el Señor llamó a estos hombres a ministrar en la iglesia? Porque son ministros de la iglesia de Cristo, con el fin de perfeccionar a los santos, o sea, con el fin de perfeccionar a la iglesia de Cristo. Entonces el Señor nos da estos regalos espirituales que son apóstoles, y entendemos que los apóstoles fueron esos apóstoles de Cristo, esos que estuvieron pegados al Señor, esos que llamó el Señor, y el último como un abortivo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, dice que fue Pablo. Entonces, esos fueron los apóstoles que el mismo Señor Jesucristo llamó, pero también el Señor llamó a otros profetas, o sea, profetas se refiere a personas que llevan los oráculos de Dios, que llevan el mensaje de Dios, hombres que incluso también mujeres que llevaron el mensaje de Dios diciendo no lo digo yo, sino lo dice el Señor. Estos llevaban la palabra de Dios, la voluntad de Dios al pueblo. Evangelistas, los que propagan el evangelio, las buenas nuevas de Cristo, dice a otros pastores y maestros. Y te he platicado, te he enseñado que esa expresión pastores y maestros no se está refiriendo a dos personas, se está refiriendo a una sola persona, un pastor maestro. Esa I es inclusiva, no exclusiva. Esa I lo que está diciendo es pastor, también maestro, por decirlo así. Es realmente lo que está diciendo. Entonces, lo que entendemos, hermanos, es de que un pastor debe de ser un maestro bíblico. Un pastor, hermanos, como lo hemos entendido, no se hace en un seminario. Los pastores no se hacen en seminarios. Eso es un gravísimo, gravísimo error. Hay congregaciones donde la vida de la iglesia, la vida de la congregación gira alrededor de un seminario. Eso es un gran error. Dicen que no puede ser una persona pastor si no es un teólogo, si no es como una persona que ha terminado un seminario. Eso es verdaderamente, eso es falso, hermanos. Un pastor se hace en la iglesia. La vida de la iglesia gira alrededor de Cristo y alrededor de la misma iglesia. Los pastores se hacen en la iglesia, los diáconos se hacen en la iglesia. Cuando tú traes a gente o cuando pretendemos que una persona que es formada en un seminario termina sus 4 o 6 años de seminario y viene a la iglesia y se integra y quiere servir a la iglesia, normalmente lo que pasa con ese tipo de personas es que truena. Esa persona truena porque no fue formada en la iglesia con todo el entorno de la iglesia y con los problemas que tiene la iglesia, sino que es formada teóricamente en un seminario. O sea, es como decirle, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar a nadar 6 años, pero nunca lo metieron al agua. Y cuando vienen y lo meten al agua se ahoga y simple y sencillamente no puede. Un pastor, hermanos, se hace en la iglesia. Un diácono se hace en la iglesia. Una anciana, una mujer mayor que ayuda a mujeres más jóvenes, se hace en la iglesia. Una diaconisa, porque creemos que puede haber en la iglesia diaconisa, se hace en la iglesia. No se hace en los seminarios. Mas, sin embargo, un pastor debería de pasar por un seminario, siendo pastor, debería de pasar por un seminario para profundizar en el conocimiento de la palabra y ser un buen maestro bíblico. Eso sí. O sea, un pastor no se hace en un seminario, el pastor se hace en la iglesia, pero el pastor debería de ir a un seminario
para que realmente profundice en el conocimiento de la palabra de Dios. El pastor debe ser un experto, un conocedor de la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, al que diga que se sabe la palabra de Dios de pe a pa y que es un experto y todo eso, es un verdadero mentiroso, porque la verdad, hermanos, es de que ¿cuándo terminaremos de estudiar este maravilloso libro? Entonces, pastor y maestro se refiere a la misma persona. ¿Para qué Cristo llamó a estas personas? Ahí en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿para qué vienen los apóstoles? Para edificar. ¿Para qué vienen los profetas? Para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, esto se refiere a hacerlo madurar, a llevarlo a este propósito único y extraordinario que tiene la iglesia, que es parecerse a Cristo. Ese es nuestro objetivo. O sea, tú no vienes aquí a la iglesia Palabra Abundante para parecerte al pastor, que el pastor debe ser una referencia y debe ser un testimonio, que tiene que ser una persona que refleje a Cristo en su carácter, en su forma de ser. No venimos aquí a la iglesia a pretender a imitar y a parecernos a otras iglesias. Eso también es un gran error y lo hemos aprendido. No nos vamos a parecer a ninguna iglesia. Tenemos que ser la iglesia que la Biblia enseña. Nosotros, hermanos, nuestra vocación, nuestro oficio, nuestro objetivo en esta tierra, nuestra carrera de fe que tenemos por delante es que cada día nos parezcamos más al Señor. Pero eso se llama edificación del cuerpo de Cristo, o sea, madurar espiritualmente en la iglesia. Y estos hombres que muestra la palabra de Dios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor maestro, tienen el objetivo de hacer eso, o sea, de llevar a la iglesia a que cada día más se parezca a la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, esa es la edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia no se refiere a hacer un inmueble, edificación de la iglesia no se refiere a que simple y sencillamente la iglesia crezca por crecer, porque muchos creen que el éxito de la iglesia está en el número de personas que hay. Eso no es verdadero. Aunque el número de personas que tiene una iglesia no refleja realmente su calidad espiritual, normalmente, hermanos, entre más gente hay en una iglesia, tendríamos que cuestionar si realmente ahí hay la doctrina correcta. No cuestionamos eso, hay iglesias muy grandes. La iglesia de John MacArthur tiene, yo creo, como unos 11,000 congregantes. La iglesia de Miguel Núñez debe de tener, yo creo, como 4 o 6,000 miembros. Son iglesias muy grandes, las de Sugel Michelén, son iglesias muy grandes, no cuestionamos eso, pero normalmente las iglesias grandes habría que revisar si se está predicando la sana doctrina, porque donde se predica la sana doctrina, hermanos, normalmente hay pocas personas. En el caso, por ejemplo, te decía de la iglesia de John MacArthur, la iglesia de Grace Community Church, es una iglesia que ha predicado la sana doctrina durante 50 años, hermano. Entonces, el fruto de gracia que Dios ha dado de la cantidad de gente que hay en esa iglesia es de 50 años de trabajo, de 50 años de predicar el evangelio. Pero dudemos mucho de iglesias que en 10 años ya son 3,000, 4,000, 5,000, porque entonces ahí, ¿qué se estará predicando? Normalmente en esos lugares se está predicando el evangelio de la prosperidad y eso llama mucho la atención a la gente. A pesar de que no es conforme a Cristo, la gente no busca a Cristo, no busca parecerse a Cristo, lo que busca es ser millonario, tener dinero, ser sano, que se les resuelvan los problemas, que se restablezca el matrimonio, pero no buscan la edificación del cuerpo de Cristo, que es parecerse a Cristo cada día. Eso es bastante delicado. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ve esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este versículo es sumamente importante. Dice, ¿para qué Dios dio a apóstoles que llevaban el evangelio? ¿Para qué trajo profetas que traían la voluntad de Dios al pueblo, o sea, la palabra de Dios al pueblo?
¿Para qué llevó evangelistas, los que predicaban el evangelio? ¿Para qué trajo pastores maestros? ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad, versículo 13, a la unidad de la fe. Otra vez, la misma palabra fe. Esta fe no es una fe para creer. ¿Por qué? Porque ellos ya creen. No es una unidad para creer, no es una fe para creer. Esta fe se refiere al cuerpo doctrinal, o sea, a la confesión de fe, por decirlo así, que tienen como iglesia de Cristo, unidad doctrinal. Recuerden una cosa, hermanos, los efesios tenían un trasfondo grecorromano. Los efesios no dejaron también de ser impactados por falsas doctrinas judaizantes. Había muchas doctrinas que pretendían decir que eran cristianas, pero realmente no eran cristianas. Y Pablo está diciendo que aproveche los regalos espirituales que Dios da, estos hombres con dones que Dios le ha dado a la iglesia, para edificar a la iglesia y llevarla a un propósito. O sea, este propósito de unificar la iglesia, unir a la iglesia, era el propósito de Cristo, pero esto no se podría alcanzar sin la unidad doctrinal. Dice unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es sumamente importante, hermanos. Que cuando una iglesia, una congregación tiene unidad doctrinal, unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que a fin de cuentas es lo que enseña la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, lo que enseña la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, entonces, hermanos, nosotros podemos tener esa unidad doctrinal, esa unidad doctrinal, esa unidad de la fe. Esto es sumamente importante, hermanos, porque no podríamos nosotros seguir adelante si cada quien cree de una forma distinta la palabra de Dios. Les hemos enseñado, se les ha enseñado que la palabra de Dios, hermanos, no se interpreta como uno quiere. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. A pesar de que puede tener millones de aplicaciones, tiene una sola interpretación. O sea, la palabra de Dios dice una sola cosa. Desafortunadamente hay formas de leer la Biblia donde la gente simple y sencillamente evoca una situación de una interpretación espiritual. Entonces abre la Biblia y empiezan a leer y hacer una interpretación bajo sus propios criterios espirituales. Es algo que desafortunadamente muchos le llaman la palabra rema, que es, según esto, es una situación donde la persona, antes de leer la Biblia, antes de enseñar la Biblia y antes de predicar la Biblia, va a Dios en oración y le dice: Señor, dime qué es lo que tú quieres hablar, qué es lo que tú quieres hablar a través de mí a la gente. Dime qué es lo que tú quieres decir a través de mí hacia la gente. Es pedirle a Dios supuestamente una palabra rema. Y ahí, hermanos, está el gran problema, porque de ahí está bien que oremos al Señor y le digamos: Señor, pues dime qué es lo que quieres que yo hable a la iglesia. Está bien eso, debemos de orar antes de hacer cualquier estudio bíblico o interpretación bíblica, predicación, enseñanza, debemos de orar. El gran problema, hermanos, de eso es de que es una simple invocación egoísta, porque después de hacer esa oración, la persona dice: bueno, voy a leer, y para mí lo que dice aquí es esto, y así lo voy a enseñar. El gran problema de eso, hermanos, es que empieza cada quien a interpretar la Biblia como quiere, a interpretar la palabra de Dios como quiere, y eso termina siendo un verdadero desastre. La palabra de Dios no se puede interpretar como uno quiere. Uno tiene que respetar el texto, uno tiene que respetar el contexto, la interpretación correcta de la palabra de Dios, para que podamos, hermanos, tener una unidad doctrinal. Cuando cada quien hace su lectura bíblica como quiere, su diario, su devocional, y vienen esas preguntas famosas de ¿qué te dijo Dios a ti? ¿O qué entendiste?
Empieza la gente a poner un montón de cosas que no vienen para nada relacionadas con el texto que se está leyendo. Y eso, hermanos, va a provocar una distorsión de la palabra y obviamente también una distorsión de lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, en esta congregación, hermanos, ya de 3 años para acá, 3 años y medio, hemos estado predicando la palabra y nos hemos esforzado, no de una forma perfecta, porque no lo somos, pero de una forma sincera, en interpretar la palabra de Dios versículo por versículo, sin alterar el texto que hemos estado estudiando. Hemos estudiado Mateo, ya llevamos más de 3 años estudiando Mateo y espero en el Señor que en este año terminemos de estudiarlo. Y muchos, incluso tú lo has visto, se han ido de la iglesia porque dicen, bueno, en esta iglesia ¿qué pasó? Ya se perdió la unción, ya no me animan, ya no me emociona, me aburre, no entiendo, me hago bolas, no le entiendo nada a lo que están predicando. Y es al inicio, hermanos, pues era algo, yo siento que normal, porque entre que yo entendía la sana doctrina y entre que la iglesia lo entendía, pues hubo mucha desilusión y muchos se fueron. Pero yo doy gracias a Dios por tantos de ustedes que se quedaron y continuaron y que han aprendido hoy a escuchar la palabra de una forma distinta, que han aprendido a escuchar la palabra de una forma expositiva, que se han interesado aún más en profundizar en los textos. Hoy le doy gracias a Dios porque esto que estamos haciendo del diario con Dios es algo que está funcionando, hermanos. Yo los veo cómo lo están descargando, cómo lo están haciendo. La otra vez venía un hermano ya con varias hojas y las compartió con otra hermana. Luego me preguntan algo, le digo, oye, pero el diario, no, lo estoy haciendo ya, yo ya lo estoy descargando, está muy interesante. La verdad, hermanos, es que nos anima muchísimo eso, que la iglesia tenga hoy ya una actitud distinta delante de la palabra de Dios. Antes, hermanos, simple y sencillamente leíamos y la interpretábamos y la adecuábamos a nuestros criterios humanos. Hoy lo que hacemos es buscar, hermanos, interpretar la palabra de Dios como debe de ser. Cuando cada quien interpreta la palabra de Dios como debe de ser, hermanos, cada texto de la Biblia, cada enseñanza de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, para todos va a tener un mismo significado y eso va a provocar unidad de la fe, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué importante, hermanos, es que terminemos el Evangelio de Mateo, porque si queremos conocer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no hay mejor forma de conocerlo que a través de un Evangelio. Obviamente Cristo está en los 66 libros de la Biblia, pero conocerlo a través de un Evangelio es la forma más rápida, por decirlo así, más efectiva de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué les leía este texto? Porque debemos de procurar la unidad en el Espíritu, la unidad en amor, la unidad, hermanos, teniendo paciencia los unos con los otros. Debemos de procurar esa unidad, pero la forma de procurar esa unidad, hermanos, es cuando nosotros tenemos una unidad doctrinal y conocemos a nuestro Señor Jesucristo a través de esas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, es sumamente importante que nosotros estemos en ese mismo canal. Por eso pasamos tiempo leyendo esta confesión de fe, estudiando esta confesión de fe, porque lo que pretende nuestra confesión de fe es esa unidad doctrinal. Son doctrinas bíblicas. Muchos me han dicho, oiga, oye, Rey, quisiera entrar a un seminario, al seminario. Claro, adelante, ahorita tenemos pocos hermanos en el seminario, tenemos realmente a 2 personitas en el seminario, pero es una bendición que estén en el seminario estudiando. Yo, primero Dios, termino el seminario ya en el siguiente año, porque el último módulo que falta es, el último año que me falta de estudio es idiomas bíblicos, y eso va a ser hasta agosto, que yo pueda reintegrarme a ese nivel, porque ahorita no lo hay. Pero es una bendición estar en el seminario. Pero te quiero decir una cosa, lo que estudiamos durante todos estos meses es el seminario. Lo que estudiamos es, en ciertos aspectos, es el seminario, porque lo que vimos en la confesión de fe es puramente teología sistemática. Es lo que vimos. Es teología sistemática que se ve en el segundo año del seminario.
Entonces, tú estás tomando un seminario cuando cada vez que te lazas, cada vez que vienen, que aquí ya están hermanos, gracias a Dios, a pesar del frío que está re fuerte, pero aquí estamos. Pero estás tomando un seminario, el seminario lo estás tomando aquí. Entonces, no te desilusiones o creas que es que no estoy en el seminario, entonces ¿cómo voy a entender? No, o sea, tú estás tomando ya el seminario cuando tú tomas la confesión de fe de palabra abundante y la estudias. Estás estudiando teología sistemática. Si tú tienes ahí tu confesión de fe o si la ves ahí en internet, lo primero que vimos fue las Santas Escrituras, o sea, vimos lo importante de entender qué es la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Si una persona no entiende que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es soplada por Dios, que Dios es el autor de su palabra, el autor de la Biblia, de ahí, hermanos, vamos a tener muchísimos problemas. Debemos de entender que la palabra de Dios es totalmente inspirada por Dios. Te pido que vayas a segunda de Timoteo, segunda a Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. O sea, todos los libros de la Biblia, cada palabra, cada letra, hermanos, es inspirada por Dios. Y aquí, hermanos, nosotros creemos en la doble autoría de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero fue dada a hombres que escribieron la palabra de Dios. Hay gente que dice que es que la Biblia la escribieron los hombres, y tienen razón, o sea, escribieron los hombres, pero esos hombres no escribieron lo que ellos quisieron. Esos hombres fueron inspirados, fueron influidos, fueron llevados, fueron, como dice Carballosa, hinchados por la palabra de Dios. Es como un barco que tiene una vela y que llega a ese aire y le pega la vela y lo impulsa ese aire al barco. De la misma forma llegó el Espíritu Santo e influenció en la mente de esos hombres, y estos hombres no escribieron lo que ellos quisieron, sino escribieron los oráculos, la voluntad, la palabra de Dios. Entonces, fueron hombres los que escribieron, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Eso es sumamente importante, verlo aquí en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil. O sea, ¿cuál es la utilidad de la palabra? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es útil? Porque simple y sencillamente, ¿quién la inspiró? ¿Un ser humano imperfecto? No, la inspiró Dios, y como la inspiró Dios, es perfectamente útil. ¿Para qué? Para enseñar la sana doctrina, para redarguir a una persona cuando no está en una correcta doctrina, para corregir a la persona de su falsa doctrina a una correcta doctrina, para instruir en justicia. Esto quiere decir para mostrar todo lo que le agrada a Dios, toda la forma de vida que le agrada a Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y por tanto, hermanos, es útil, es perfecta. La palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es inerrante, es infalible. La palabra de Dios cuestiona a todos los hombres, pero ningún hombre tiene el derecho de cuestionar la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante porque, hermanos, nosotros creemos que la palabra de Dios es incuestionable. Mientras muchos cuestionan la palabra de Dios y dicen, no, es que hay errores, y es que no es cierto lo que dice ahí, eso es imposible, o la palabra de Dios tiene errores, y cuestionan la palabra de Dios y cuestionan al Dios que escribió eso. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios no es cuestionable. Es más, la palabra de Dios es la que nos cuestiona a nosotros, la que nos confronta a nosotros, es una espada de doble filo. La palabra, entonces, hermanos, es inerrante, es infalible. Quien dice que la palabra de Dios tiene errores
Le voy a decir lo que una vez escuché de Toño Ortega, el director del seminario donde estoy estudiando. Toño Ortega decía que si alguien dice que hay un error en la Biblia, lo que tendría que checar es que el error realmente no se encuentra ni en la Biblia ni en la silla, sino en el que está entre la silla y la Biblia. ¿Qué quiere decir? El error está en la persona. El error no está en la Biblia, hermanos. Cuando una persona lee la Biblia sin prejuicios, con el sentido de encontrar la verdad, se va a dar cuenta que ese libro no lo pudo haber escrito ser humano. Lo escribieron seres humanos, pero esos seres humanos no pudieron haber escrito ese libro tan perfecto por su propio criterio o mente o conocimiento, sino que esos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces nosotros creemos esto. Tenemos un alto concepto de Dios, del Dios Altísimo, pero también nosotros tenemos un alto concepto de su palabra. Nosotros creemos eso. Si alguien dice, yo tengo un alto concepto de Dios, pero la Biblia no la considero en mi vida, entonces no tiene un alto concepto de Dios. Si una persona tiene un alto concepto de Dios, debe tener también un alto concepto de su palabra. Y por eso, hermanos, para nosotros la palabra de Dios en esta iglesia es ley, es ley. Guardar la palabra de Dios es guardar lo que el Señor quiere para nosotros. Después vimos otro aspecto de nuestra confesión de fe, otra doctrina. Hablamos de Dios Padre. Tenemos ahí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos que existe la Trinidad. Hay congregaciones, hay iglesias, e incluso yo no podría definirlas como iglesias, porque el hecho de negar la Trinidad es el hecho de negar la doctrina cristiana. A pesar de que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, nosotros podemos entender, hermanos, que Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios de tres personas. Entendemos perfectamente bien que Dios no es el Hijo, pero Dios es Dios y el Hijo es Dios. Podemos entender que el Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo, pero sí el Hijo, el Padre y el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios. Podemos entender que el Espíritu Santo no es el Hijo y no es el Padre, pero el Espíritu Santo es Dios, así como el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Entonces, dices, son doctrinas un poco complicadas para nuestra percepción, mas sin embargo son doctrinas que enseña la palabra de Dios. Dios es la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios el Creador del universo. El Hijo, creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él es Dios, no fue creado por Dios, eso es una blasfemia. El Hijo de Dios es Dios mismo encarnado, es ese aspecto de nuestro Señor en redención. Creemos que el Espíritu Santo existe, es la tercera persona de la Trinidad, y creemos que el Espíritu Santo es una persona, hermanos. No creemos que el Espíritu Santo es un soplo, no creemos que el Espíritu Santo es una paloma, no creemos que el Espíritu Santo es un viento, es un neuma. A pesar de que el Espíritu Santo es expresado en esos elementos para entender quién es la tercera persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, creemos que el Espíritu Santo, hermanos, es una persona divina. Después vimos el hombre, vimos antropología bíblica. No hay mejor forma de entender quiénes somos sino a través de la palabra de Dios. Vimos antropología bíblica, eso se refiere al origen del hombre, quién creó al hombre, en qué estado fue creado el hombre. Vimos también aspectos de la antropología bíblica como el pecado del hombre, vimos la relación que debe de haber entre un hombre y una mujer, vimos todos esos aspectos de la antropología bíblica. Eso es
extraordinario, hermanos, y eso puede reafirmar mucho la fe, incluso de nuestros muchachos, porque cuando entran a las escuelas y les enseñan antropología histórica, antropología natural y todo esto, pues vienen todos ese tipo de situaciones donde se les enseña que el hombre simple y sencillamente es un accidente cósmico. Pero no, el hombre no es un accidente cósmico, es la creación de un ser divino, es el punto cúspide de la creación y Dios creó al hombre para un propósito. Luego vimos la salvación, vimos ese tema, esa doctrina tan importante. Hablamos de que la salvación es el proyecto de Dios para salvar a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina es sumamente importante y creemos fielmente que la salvación es un acto unilateral, es un acto divino, es un acto de Dios. Nosotros no creemos que el hombre participe en su salvación. Hay iglesias incluso que ellos dicen que sí, Dios es el que salva, pero el hombre tiene que poner su parte. Eso no lo creemos porque no enseña la palabra de Dios. Nosotros estábamos tan inmersos en nuestros delitos y pecados, lo dice en Efesios 2, estábamos muertos espiritualmente y un muerto espiritual, hermanos, no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Cristo fue el que nos salvó, Cristo es el que nos da vida y la salvación, hermanos, es un acto unilateral, es un acto divino, es un acto de gracia de nuestro Señor para salvar a pecadores como tú y como yo. Después hablamos de la iglesia, la congregación, los que son llamados afuera, la eclesia es el término, los que hacen una asamblea, los que se reúnen para un propósito. Nosotros vimos que la iglesia nació en Hechos 2, vemos el poder del Señor, la promesa cumplida del Señor que Él edificaría su iglesia. Y vimos todos los aspectos de lo que debe ser una iglesia y eso fue maravilloso, hermanos, porque creo que eso nos ayudó muchísimo y a tu servidor le ayudó muchísimo a entender qué debe de ser una iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos, se reúne para glorificar al amo, a la cabeza. Se reúne para adorar al Padre. Somos un cuerpo espiritual, somos una familia espiritual. Somos una familia que Cristo une a través de su sangre para su gloria y para su honra. Entonces, entendimos todo esto acerca de la iglesia, estudiamos eclesiología, eso fue lo que estudiamos, el estudio de la iglesia y eso fue maravilloso. También vimos la doctrina de los ángeles, vimos doctrina de ángeles santos, ángeles caídos, entendimos que los ángeles no deben de ser adorados ni invocados, entendimos que simple y sencillamente los ángeles son ministros de Dios, son mensajeros de Dios, ángelos son mensajeros que llevan el propósito de Dios y que también el propósito de los ángeles es servir a los santos. Seguramente, hermanos, hemos sido servidos por ángeles y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque el Señor manda a sus ángeles a servir a sus hijos. Entonces, entendimos todo esto y después vimos últimas cosas, escatología, los últimos tiempos. Y eso es también algo muy importante porque son doctrinas, puedo decirlo, un poco complicadas, porque son las doctrinas que hablan del futuro, que hablan de los eventos futuros, de los eventos que aún no han pasado. Y como iglesia debemos de tomar una posición, y yo te enseñaba en esos tiempos que como iglesia tenemos que tomar una posición escatológica. Hay iglesias que toman una posición, otras que toman otra, otras que toman otra, y te puedo decir que dentro de esas posiciones no están blasfemando en contra de Cristo, no están blasfemando en contra de doctrinas fundamentales. Hay gente que cree en el rapto, hay iglesias reformadas que no creen en el rapto, hay gente que cree de una forma en los eventos escatológicos de Apocalipsis, tienen una forma distinta de interpretar las 70 semanas de Daniel. Vaya, son formas de interpretación bíblica, mas sin embargo, hermanos,
podemos estar en esas interpretaciones sentados en una interpretación o sentados en otra o sentados en otra. Y durante este tiempo que pasamos enseñamos posiciones específicas acerca de lo que creemos en la congregación. Nosotros creemos, y creo que el tema más controversial de esta cuestión de la escatología es que la iglesia, hermanos, la iglesia cristiana no es Israel. Y hay iglesias donde creen que la iglesia cristiana es Israel. Ahí es donde surge mucha controversia, incluso hasta entre hermanos de iglesias reformadas, de sana doctrina, donde hay posiciones distintas acerca de eso. Nosotros, hermanos, creemos en la interpretación literal, gramatical e histórica de la palabra de Dios. Evitamos alegorizar la palabra de Dios y solamente interpretamos alegorías cuando la Biblia está hablando de alegorías. Nos apegamos a lo que dice la Biblia, nos apegamos a eso. Pero hay otras congregaciones donde dicen que hay ciertos textos, están de acuerdo que la Biblia se tiene que interpretar de una forma gramatical, contextual, histórica. Dice, tiene que ser de esa forma. Mas, sin embargo, dice, tú no puedes interpretar pasajes estrictamente así, sino que tienes que alegorizar. Nosotros creemos, hermanos, que nos tenemos que apegar a una interpretación natural de la palabra de Dios, y eso es lo que ha llevado a una posición que tenemos en la interpretación de la Biblia a los temas escatológicos. Creemos fielmente, hermanos, que Cristo regresará, como prácticamente todas las iglesias, y eso es lo maravilloso, que a pesar de diferencias en estas doctrinas escatológicas, prácticamente todos estamos de acuerdo, las iglesias, de que Cristo va a regresar. Y eso es lo más importante. Creo que eso lo ha provocado el Espíritu Santo, a pesar de diferencias que podemos tener. El Espíritu Santo ha provocado en el corazón de su iglesia genuina el sentido de que entendemos de que Cristo va a regresar. Entonces, hablamos de eso, hermanos. Y después hablamos de los distintivos de la iglesia. Hablamos acerca del liderazgo de la iglesia. Hablamos de que sí creemos que una iglesia debe de ser gobernada por hombres piadosos, llamados al ministerio del pastorado, al ministerio de la enseñanza bíblica. Creemos fielmente, por lo que dice 1 Timoteo 3, que el llamado es a hombres, lo que dice 1 Timoteo 2, a pesar de que las mujeres tienen un papel extraordinario en la iglesia. Yo, ahora que estuvimos estudiando acerca de la pasión de Cristo, me impresionó sobremanera ver que las que estaban cerca de la cruz en el momento de la crucifixión eran mujeres, no hombres. Y que las primeras que vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las primeras que llevaron el mensaje de redención del Evangelio, de que Cristo había resucitado, fueron mujeres. La mujer, hermanos, dentro de la iglesia, yo lo creo fielmente, que le da fuerza a la iglesia, le da empuje a la iglesia, le da valentía a la iglesia. La mujer es un elemento, es un miembro extraordinario de la iglesia. Mas, sin embargo, por un propósito soberano inherente a Dios, Dios decidió que la mujer no podía gobernar o ser pastora en la iglesia o apóstola o cantidad de cosas que hoy vemos. Ahora, yo se los he dicho, estos son distintivos. ¿Qué pasa? Puede ser que la iglesia de la esquina, la iglesia de aquel lado, la iglesia de allá, tengan pastoras. Entonces, si tienen pastoras, ¿no es una iglesia cristiana? La respuesta es no. Aunque tengan pastoras, puede ser que sea una iglesia cristiana. Pero el gran problema que tienen es que tienen una interpretación bíblica errónea, y eso los va a llevar a deshonrar al Señor. Entonces, nosotros no creemos que el liderazgo sea el liderazgo de la iglesia, el pastorado de la iglesia sea para mujeres, es para hombres. El que anhela obispado, no la que anhela. Y de ahí vienen muchas situaciones. Las iglesias que consideran que sí debe de ser llamada la mujer al pastorado, pues simple y sencillamente se enfocan en el hecho de que las mujeres fueron las primeras que vieron la resurrección de Cristo,
Las mujeres fueron las que estuvieron al pie prácticamente cerca de la cruz, mientras que los hombres se fueron huyendo, negando al Señor. Las mujeres que fueron discípulas de Cristo estuvieron ahí. Y sí, están ahí y son parte de la iglesia y fueron discipuladas por Cristo. Creemos fielmente que la mujer debe de ser discipulada en la iglesia porque Cristo discipuló a las mujeres. Cristo, hermanos, hizo algo extraordinario. Los rabinos no consideraban a las mujeres para la enseñanza. Mas, sin embargo, Jesucristo, hermanos, consideró a la mujer para la enseñanza. Eso es sumamente importante. Pero no podemos malinterpretar esos pasajes gloriosos donde la mujer es considerada de una forma tan hermosa por el Señor para decir que la mujer tiene que ser pastora o tiene que ser apóstola y todo ese tipo de cosas, ¿no? No lo vemos en las Escrituras y por eso nosotros tenemos ese distintivo. Creemos entonces en una condición de la iglesia de pluralidad de ancianos. O sea, la iglesia, hermano, debe de tener varios pastores, no solamente uno, debe de tener varios pastores. Sigamos orando, hermanos, porque Dios nos dé la gracia de tener otro regalo espiritual aquí para tener otro pastor en la iglesia, por lo menos seamos 2 hermanos pastoreando esta iglesia. Eso sería lo más adecuado para guardar lo que dice la palabra de Dios. Prácticamente cuando en el Nuevo Testamento se habla del liderazgo de una iglesia, se habla de pastores. Los pastores de Éfeso, los pastores de Corinto, los pastores, o sea, está hablando de un grupo de hombres, no solamente uno. Mas sin embargo creemos, hermanos, y es evidente que una iglesia inicia con pocos congregantes, con un pastor, pero conforme va creciendo la iglesia, porque esta iglesia, hermanos, ya no es un pollito, ya cumplimos 6 años, aunque 6 años es poco comparándolo con 50 de otras iglesias, 36, 46 años, nosotros tenemos que procurar ver por ese liderazgo. Entonces oremos para que Dios levante un varón o varones dentro de la iglesia conforme a la necesidad de esta iglesia y podamos tener esa pluralidad de ancianos. Eso es sumamente importante, sumamente importante. Hablamos del don de lenguas. Hay iglesias donde hablan en lenguas, incluso hay iglesias donde llegas y dices, ¿sabes qué? Si no hablas en lenguas, no eres cristiano. Eso es totalmente falso y lo muestra la palabra de Dios en 1 Corintios, si nosotros leemos, porque fue lo que estudiamos, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 14, habla, hermanos, de lo que es el don de lenguas. Y nosotros creemos fielmente que el don de lenguas cesó. A pesar de que Dios es soberano, hermano, y no ha cesado en lo que hace, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Podría ser que una iglesia hable en lenguas en este mismo momento todos. Podría ser eso. Creemos fielmente que el don de lenguas fue un don que Dios dio para los tiempos de los apóstoles, para los tiempos de la iglesia primitiva. Ese don de lenguas cesó, empezó a disolverse, porque ya no era necesaria la revelación de Dios a través de ese medio, del hablar en lenguas. La palabra de Dios muestra, hermanos, que conforme fue pasando el tiempo, conforme la Escritura fue escrita, conforme la Escritura fue completada hasta llegar a Apocalipsis, ese tipo de dones espirituales, esos dones espirituales de milagros cesaron, porque la palabra de Dios fue concluida. De una forma a lo mejor más sencilla de decirlo, Dios quería hablar al pueblo, quería dar su palabra. Y utilizó a los apóstoles, utilizó a profetas en el Antiguo Testamento, utilizó a profetas incluso en el tiempo de que se iba escribiendo el Nuevo Testamento, utilizó a personas y Dios daba su mensaje a través incluso de personas que hablaban en lenguas. Entonces, tenía que haber dentro del lugar una persona que interpretara ese mensaje, un intérprete de ese mensaje para corroborar si realmente venía de Dios. Si venía de Dios, entonces se consideraba como palabra de Dios, pero debería haber un intérprete, y es lo que enseña Pablo en 1 Corintios 14, es lo que enseña Pablo.
Pero hermanos, conforme fue escrita la palabra de Dios y Dios culminó en Apocalipsis lo último que quería decir, todos esos dones fueron disminuyendo porque ya no eran necesarios, ya no eran necesarios. Entonces, hermanos, el hecho de que una iglesia hable hoy en lenguas no tiene ningún sentido. El mismo apóstol Pablo dice, prefiero 5 palabras con entendimiento, o sea, 5 palabras que vengan aquí, que 10,000 palabras que no tienen ningún sentido en una glosa, una balbosa, ahí en unas expresiones que no se entienden, ¿no? Y desafortunadamente hay iglesias que se pasan la reunión hablando en lenguas, en la alabanza empiezan a hablar en lenguas, y uno dice, ¿qué está diciendo? Pues quién sabe, pero déjalo porque es el ungido, déjalo porque lo está inspirando el Espíritu Santo, y realmente, hermanos, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué vamos a hacer si un día llega aquí una personita y empieza a hablar en lenguas? Pues lo que tendríamos que hacer es preguntar si en la sala, si en el salón hay una persona que pueda interpretar lo que está diciendo la persona, y la realidad es que yo creo que todos vamos a decir que no hay quien interprete, entonces vamos a invitar a esa persona que guarde silencio y que escuche la palabra mejor. No creemos, hermanos, que la iglesia de hoy es una iglesia que tiene que hablar lenguas. No creemos eso. El papel de la mujer, bueno, ya lo hablé, el papel es extraordinario de la mujer le da la valentía a la iglesia, le da muchísimo, hermano, sentido a la iglesia. No podemos concebir la iglesia sin la mujer. La disciplina de la iglesia, hablamos acerca de lo que debemos de hacer para exhortar a un hermano, a una hermana, a un matrimonio, a una familia que no está caminando conforme al Señor. Hablamos de la disciplina, hablamos de que esa persona tendría que ser exhortada en secreto, y si te escucha, has ganado un hermano, es lo que entendimos en Mateo 18:15, pero si esa persona no se arrepiente de su pecado y continúa pecando, entonces se tendría que ser confrontada en presencia de testigos, y enseñamos todo el proceso, mejor dicho, acerca de lo que es la disciplina de la iglesia. El señorío de Cristo de la salvación, hablamos de lo importante de que el Señor Jesucristo es el único que salva. Él es el único que salva, el señorío de Cristo de la salvación. El lugar del señorío de Cristo en la salvación, o sea, hablamos de que si el Señor salvó es para ser Señor, el señorío de Cristo. Desafortunadamente hay percepciones donde creen que Jesucristo es un amigo, y sí, lo es porque lo dice la palabra, Él da la vida por sus amigos, Él dio la vida por sus amigos. Consideramos a Jesucristo de muchas formas que pueden ser bíblicas, pero no tenemos que olvidarnos de la posición principal que tiene nuestro Señor Jesucristo, que es Señor. Él es el amo, Él es el que manda y nosotros somos esclavos de Él. Esa es la realidad. La palabra de Dios, la consejera de nuestra alma, hablamos acerca de que no creemos que el pastor o la gente o gente dentro de la iglesia se tiene que capacitar en psicología cristiana para poder ministrar a la iglesia. Nosotros desechamos eso. Hay iglesias donde mandan a sus pastores a seminarios donde les enseñan psicología. Hay iglesias que respaldan incluso todos esos conceptos de autoimagen, autoestima, psicoterapia, psicoanálisis, regresiones, recuerda tu pasado para que valores tu presente. O sea, todo ese tipo de situaciones, hermanos, son adversas, son totalmente distintas, no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, hablamos que una persona cristiana que está siendo discipulada por Cristo, en el momento de su necesidad, de su conflicto, en el momento de que se atore, no tiene que ser intervenida psicológicamente, sino tiene que ser guiada por medio de consejería bíblica. Eso es lo que se enseña en esta congregación. Hablamos del catolicismo romano, hablamos que ese concepto ecuménico de integrar a las iglesias cristianas. Nosotros no somos ecuménicos, nunca tendríamos una comunión con la Iglesia Católica Romana, mientras que la Iglesia Católica Romana no se arrepienta de las grandes herejías que ha promulgado, de decir que la salvación requiere la obra del hombre, de decir que la salvación, ellos tienen la exclusividad,
y así una cantidad de situaciones que hablan ellos. También hablamos de divorcio y nuevas nupcias, hablamos de lo aberrante que es el divorcio delante de Dios, que no es tolerado en ningún aspecto, mas sin embargo también la palabra de Dios enseña que el divorcio puede venir como el último recurso cuando hay adulterio o cuando hay abandono del cónyuge. Cuando hay ese tipo de situaciones y la persona que fue fiel se tuvo que divorciar por esta situación de infidelidad o abandono, esta persona queda en libertad de poderse casar con quien quiera, mientras que sea una persona cristiana. Y después hablamos de cómo evangelizar a nuestros hijos. Por último, que fue el tema que vimos el domingo pasado, hablamos acerca de la realidad de cómo tenemos que evangelizar a nuestros hijos, evangelizándolos de una forma honesta, de una forma correcta, dándoles el evangelio como debe de ser. Entonces, hermanos, pues gracias por su tiempo, perdón por la espera. Gracias a Dios nos enlazamos y espero en el Señor que al ratito ya se restablezca el internet, porque ahorita estamos con un recurso ahí de un telefonito. Pero en ese inter, hermanos, demos gracias a Dios de que terminamos esta confesión y pidamos al Señor que nos siga guiando para vivir para gloria y honra suya. El jueves que entra voy a hablar de la membresía, porque es el siguiente paso que debemos de comprender en esta congregación. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, y gracias, Señor, por este estudio. Te pido, Señor, que nos permitas celebrar este domingo de resurrección, Señor, en este lugar, para gloria y honra tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, nos vemos a las 11 de la mañana. Dios los bendiga. Recuerden que estamos en horario ya distinto para que no se vayan a descuadrar. Dios los bendiga, hermanos.